Ay, ojalá se vea bien. Cuestión de ser. A ver. Cuestión de ser. ¿Qué es ser? Cuestión de ser suena a ser y ser suena a individuo e individuo suena a persona y persona suena a ser humano. Entonces, más o menos, ¿qué es el ser humano? Pues bueno, algunas de las teorías que hablan acerca de lo que es el ser humano, como viene siendo hacer el psicoanálisis, dice que, o mejor dicho, fragmenta la estructura mental o el pensamiento o lo que es una persona en el inconsciente, en el consciente. Hablan mucho del inconsciente y dicen que el inconsciente se estructura como lenguaje. Entonces, si el inconsciente es lenguaje, si el inconsciente forma parte de mí y algo que forma parte de mí es el lenguaje, o al menos se estructura como lenguaje, entonces, ¿qué es el lenguaje? Para entrar a hablar de lo que es el lenguaje, se podría hablar de pues, los sonidos, las letras y las palabras de por sí, lo que conforma o lo que hace que el lenguaje sea un lenguaje. Pero no necesariamente implica sonido, también una señal de tránsito es una forma de lenguaje porque implica ahí una comunicación. Entonces ya hay varios componentes del lenguaje, dentro de ellos la comunicación. Eventualmente, o lo que el trasfondo de estos sonidos y estas palabras es el significado de algo. Pero antes de ir hasta allá, pues entonces el lenguaje como forma escrita o el lenguaje como elemento vendría así, que viene siendo hacer poesía, libros, o sea, las novelas, las investigaciones, la comedia, el arte, o sea, puta, ¿qué seríamos sin el lenguaje? O sea, en todo hay lenguaje. Entonces volvemos a esa descripción del ser humano o esa descripción de esa parte del ser humano, el inconsciente, estructurado como un lenguaje. Entonces, lenguaje, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues bueno, al menos creo yo que algo con lo que pueden compaginar otras teorías de la psicología es que pues el lenguaje es equivalente al pensamiento. Tanto así que casi que el lenguaje es el pensamiento mismo. La línea que los separa pues puede volverse ciertamente delgada. Obviamente hay otros tipos de pensamiento que no equivalen literalmente al lenguaje, pero por ahí van. Y cuando se habla de cómo funciona el pensamiento o cómo funciona el lenguaje, se está hablando del lenguaje. Entonces la línea es muy delgada. Y otra forma, otro momento en el que pasa también esto del lenguaje, o donde se puede hacer evidente, donde podemos notar que el lenguaje estructura el pensamiento, es en algo que tal vez no habíamos notado. Tal vez sí. El caso es que a veces cuando uno se queda mirando a la nada, probablemente además de estarse quedando mirando a la nada, es decir, además de que los ojos están cumpliendo la función de ver eso objeto que en este mismo instante puede ser pasto, hay algo pasando en la mente, hay algo pasando en el cerebro, hay algo pasando en un lugar que no vemos, pero es algo que está pasando. Y lo que está pasando en lo que viene siendo hacer la cabeza está pasando probablemente en palabras. Cuando alguien se queda viendo a la nada, además de estar viendo a la nada, está pasando algo en su mente que son palabras. Puede que esté teniendo una conversación del pasado, puede que esté planeando un discurso, puede que esté recordando o concluyendo alguna reflexión acerca de algo, pero lo que sea que esté pasando probablemente está pasando en palabras. Por eso hablan de la voz de su cabeza, que bueno, no necesariamente tiene que ser una voz como sonido, sino algo ahí que está estructurado como lenguaje. Y ese algo ahí, la mayoría de veces es en palabras, no todas las veces. ¿Y esto qué tiene que ver con el mundo, con el conocimiento, con la realidad? Por ejemplo, cuando Newton, este físico, el superfísico, dijo pues sus leyes de la naturaleza o de la física, no solo dijo estos principios del movimiento de las cosas, sino también dijo cómo los entendía, tal vez incluso cómo llegó a esas conclusiones, lo que de cierta forma devela, hay mucho poder en esas palabras que él utilizó, porque está describiendo la realidad de una determinada manera, está sacando la realidad de lo que es, de un acontecimiento, de una manzana cayéndose, describió lo que es esa manzana cayéndose y además sacó nuevas conclusiones, sacó nuevo conocimiento, sacó nuevo lenguaje acerca de ese evento, esa realidad que pasó en ese mismo instante. Entonces ahí ya de entrada eso parece un superpoder, o sea, con el lenguaje casi que se captura la realidad para describir algo y con ese algo generar más información, generar algo más valioso que solo ver dos cosas cayéndose. O sea, si por ejemplo entonces estamos describiendo el movimiento de dos bolitas que se chocan, pues yo como pendejo y no físico o ser humano normal veo dos bolitas que se chocan y ya.
O sea, esto es lo que es, veo una manzana cayéndose. Pero este señor, por determinado contexto, por determinadas circunstancias, él y sus circunstancias, él y su lenguaje que tiene para describir el mundo, él y su conocimiento previo, él y todo lo que ha aprendido, si este señor no ve solo dos bolitas que chocan, sino ve determinados cuerpos con determinada masa, con determinada aceleración, con determinada dureza, con determinada fluidez en el ambiente, sobre una superficie con características X, en las que la bolita va avanzándose y choca con la otra bolita por la fuerza que llevaba y el impacto que causa es directamente proporcional a la fuerza con la que venía y eso produjo un cambio en su estado de reposo y bla bla bla, todo lo que implica esa física. Pues también en teoría serían esas dos carechimas bolitas chocando, pero también hay muchísima más información, muchísimo más conocimiento que se abstrajo, que se concluye, que sale de dos maricas. Sí, tal vez son la misma cosa, son dos cosas chocando, pero este individuo, por estas determinadas características, por este mayor lenguaje que tiene, por su paciencia, por su curiosidad, por su capacidad de observación, por su incesable necesidad de describir el mundo, pues hizo algo que ese algo es nuevo conocimiento, pues eso lo hizo especial, lo hizo ser puta Newton. Además que no solo lo traspasó al lenguaje, que no solo lo traspasó a un lenguaje que es el lenguaje de las palabras, sino también a las matemáticas, que hizo todas las funciones y todas esas cosas que son súper geniales para hoy estar donde estamos. Pues es excelente, o sea, es una maravilla lo que hizo con su contexto, y que lo que él tenía de solo su contexto, además de solo el contexto, como las cosas que pasan, es también el lenguaje, las palabras con las que describe la realidad. Él con todo eso tuvo la capacidad de construir conocimiento distinto al evidente, que después cuando lo describes así muchísimo es súper evidente que tiene determinada más, que tiene determinada más que, pero lo que él hizo fue eso, generar conocimiento a partir de conocimiento previo, generar conocimiento nuevo a partir de conocimiento previo. Es brutal, eso es lo que hace que el ser humano sea humano, es una característica maravillosa, lo que nos diferencia, lo que dicen que nos diferencia. ¿Y esto qué tiene que ver con el lenguaje? Pues bueno, tal vez es un dato curioso del que se puede aprender varias cosas, pero todo esto es lo que se hace con el lenguaje, más no el lenguaje en sí mismo. Entonces, otra vez, ¿qué vendría siendo hacer el lenguaje? A ver, más o menos en lo que he aprendido es que es casi que una herramienta que permite la comunicación, la comprensión y la expresión. Según Google, es la facultad del ser humano de expresarse, comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos, sea palabras o imágenes o cosas con significado. Como proceso psicológico tiene muchos componentes de codificación, de decodificación, de evocación, de producción de sonido, que eso es brutalmente importante, es lo que estoy haciendo en este mismo instante. Pero entonces otra vez voy a intentar salirme de esta definición e intentar profundizar en la definición de las cosas, en esta materialización de signos y símbolos, y enfocarnos en la significación, en lo que hace que algo sea algo. Sí, ahora, fue que en este pequeño discurso se haya notado que estoy describiendo la realidad con las palabras. Es otra característica de este superpoder, y es que no necesariamente necesito el hecho para hablar del hecho, sino que además puedo fragmentarlo, puedo escoger con qué quedarme y puedo a partir de él hacer más cosas. En este instante yo estoy aquí en un pasto hablando del lenguaje. ¿Qué tiene que ver el pasto con el lenguaje? Pues es un ejercicio que se puede sacar información, pero es otra característica del lenguaje, y en ello también está implicada la memoria, también proceso y elemento muy importante. Pero entonces, nuevamente, vamos a los significados de las cosas, y los significados de las cosas son... Entonces, en esta descripción que yo estoy haciendo, utilizo palabras. Las palabras son descripciones de las cosas, no las cosas en sí. El pasto, la palabra pasto no es el pasto, a pesar de que parezca el pasto. Este pasto está como feo. Este pasto está más bien. El pasto es el pasto, pero hay una relación de dependencia ahí. La palabra existe posterior a la cosa, ¿sí? Es como este paradigma de si un científico ciego estudia todo lo que tenga que estudiar acerca del color, y luego por alguna extraña razón deja de ser ciego y ve el color, ¿aprende o no aprende algo nuevo? Pues dentro de las miles de interpretaciones, o dentro del vacío, la cuestión irresolvible de eso, ahí hay como una falta, del estímulo, de la cosa, del color que no ve el señor, que por más que lo estudie no es el color, la cosa no es el objeto.
La dependencia es que el pasto es pasto y existe y será pasto, y puedo usar la palabra pasto para describirlo o puedo usar la palabra zapato para describir el pasto, pero existe el pasto y existe el zapato y después existe la palabra pasto y después existe el zapato con el que se realiza, con el que se vive hablando de las cosas y con la que se dice pasto y zapato, ¿sí? Y además que aquí acabo de demostrar que es arbitrario, es decir, sí, entonces, básicamente las palabras son descripciones de las cosas, no la cosa en sí. Y con el paso del tiempo, estas descripciones se van formalizando dentro de la cultura, religión, comunidad y demás. Últimamente he pensado que cada palabra siempre tiene una explicación, siempre tiene una razón de ser esa palabra que está ahí. Así sea la palabra, es esa, una, cada, todas tienen algo que ver y explicar esta razón de esta palabra implica más palabras. Entonces es como una cadena infinita, o sea, es muy complejo, es impresionante. Entonces mejor hablar menos. Mentiras. El caso es que el primer sonido que se estableció para ese algo que se quería describir, pues fue arbitrario. Fue el sonido que salió cuando ocurrió esa cosa. Entonces, con la palabra círculo, literalmente la palabra círculo no significa, no es un círculo. Es la herramienta que se utiliza para describir el círculo. El círculo existe, la palabra círculo también, pero primero está el círculo, primero es la cosa, primero es lo real, el círculo como cosa que existe y la palabra como cosa que resulta de esa existencia, resulta de un proceso además psicológico y del individuo, de la criatura, de la cosa que habla, que hizo algo con esta realidad, que lo transformó, que es lo real y lo hizo palabra, se transformó, ¿sí? El círculo, además que la palabra círculo no es suficiente para describir o para decir literalmente que es un círculo, porque si entonces se estudia qué es un círculo, primero se necesitan más palabras para profundizar en lo que es un círculo, y eso se transforma en otro lenguaje que puede ser el matemático, que puede ser el físico, que puede ser un montón de lenguajes para describir solo carechimba círculo. Y entonces, ¿dónde está el círculo? No solo está en esa figura matemática, sino está en la realidad. ¿Dónde están los círculos? Pues bueno, el tronco tiene una más o menos forma circular, los girasoles, los ojos preciosos, la luna, los lunares son un círculo. Está fuera del lenguaje, pero también de alguna forma se ha atraído al lenguaje y ni siquiera es necesario describirlo, sino ahí está el círculo en tu carita. Está el círculo, ya entiendes lo que es un círculo viendo unos preciosos ojos, viendo la luna, viendo las ondas que causa que una piedra caiga en el agua. Ahí están los círculos en la realidad. Entonces, llevándolo más allá, pues básicamente, a pesar de ser este superpoder, esta super herramienta de abstraer la realidad y de poder manipularla y de poder sacar conclusiones de ella, a pesar de todo esto que es maravilloso y que es lo que es todo, pues el lenguaje igual no es suficiente para describir la realidad. El lenguaje no es la realidad, a pesar de que sea muy fuerte y de que parezca hacerlo a veces y de que incluso hasta lo sea. Es una línea muy delgada. Pero entonces hay gente muy inteligente que ha pensado entonces en la definición de las cosas, en la realidad de las cosas, y que lograron decir que la definición de algo es la no otra cosa. Gente que se dio a la tarea de definir algo, de poder decir algo con el lenguaje. O sea, por medio del lenguaje llegar a la conclusión de algo, poder definir algo, poder estar seguro de algo y decir, esto es esta mierda. Lo triste es que la definición a la que llegaron no es con estas maravillosas palabras, o con todas las maravillosas palabras que nos encantaría tener para describir las cosas, sino que fue todo lo contrario. ¿Qué hace que una silla sea una silla? ¿Qué hace que algo sea algo? Pues que no es otra cosa. ¿Qué hace que una silla sea una silla? Una silla es silla porque no es un techo, porque no es un árbol. Porque si intentamos definir una silla, diríamos, no, una cosa donde pones la cola y te sientas. Pero una cosa donde pones la cola y te sientas puede ser una piedra, puede ser el piso, puede ser una mesa, puede ser un árbol, puede ser las piernas de otra persona, puede ser... Hijo de puta, entonces una silla no es una cosa donde pones la cola, es algo que es una cadena, ¿sí? Ahí hay una cadena en la que no puedes definir lo que es, sino hasta llegar al fondo de esa carechima cadena, que la carechima cadena llega a la conclusión de que es porque no es otra cosa. ¡Guau! Espectacular. ¡Qué maravilla! O sea, ahí hay cierta relación de dependencia, porque entonces una cosa, para que sea una cosa, depende de otra para diferenciarse de ella, para que esa cosa sea otra cosa. Esa pregunta de qué hace que una silla sea una silla me estuvo pensando bastante. Menos mal esa gente llegó a la conclusión, porque quién sabe si yo hubiera llegado y es una conclusión que se aplica para todo, para la lógica misma. En la estadística se habla de hipótesis nula, hipótesis de trabajo. Y para que funcione una cosa es negando la otra, para que algo sea algo. Así funciona la ciencia de por sí.